Javier Neila es catedrático de Construcciones Arquitectónicas en la Politécnica de Madrid, uno de los principales exponentes de la arquitectura bioclimática en España y últimamente también profundizando con los edificios de consumo casi cero. Cedo la palabra a Javier Neila para que empiece la charla. Bienvenidos y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente llevo mucho tiempo trabajando en esta temática. No sé si soy un referente o no lo soy, pero desde luego sí llevo muchos años y eso me ha dado experiencia positiva y negativa. He sido capaz de ver las barreras que me he ido encontrando en mi actividad, pues a veces profesional, como investigador y como docente, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues todo ello me permite tener una visión bastante transversal de todo lo que son temáticas vinculadas con la eficiencia. Alejandro, el problema de sonido, la vez. Bueno, no sabía si era yo solo el que lo oía. No, es general. Ya va. Bueno, pues con la eficiencia energética y con la sostenibilidad, con el empleo de nuevos materiales. Tenía preparada o tengo preparada una mini presentación muy breve para, bueno, pues como para introducir el tema, dado que entiendo que básicamente de lo que se trata es más de un chat y de una serie de una conversación más que otra cosa. Y bueno, pues en cualquier caso, ya que la he preparado, ¿no?, que me dijeron que la preparara, pues vamos a ver si la encuentro por aquí. A ver dónde está lo del compartir. Aquí, compartir pantalla. Debe ser esta. A ver, efectivamente. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Bien, pues aprovecho esta presentación. Sí, Javier, si pones presentación pantalla completa o algo así, igual veríamos toda la pantalla, pero como quieras. Ah, bueno, espérate un momento, es que no... Vamos a ver, es que no se está viendo, ¿no? O sea, ¿no la estáis viendo bien? Un segundo, es que... Ahora, no, ahora estás tú. A ver. No, se veía bien, pero recortada arriba y abajo. Vale, no, es que además no era. No era esa la presentación, o sea que... Un segundito ya que la busco. A ver... Esta es. Vale, ahora sí. A ver, voy a hacerlo otra vez, a ver dónde estaba. No, ahí no estoy. Un segundín. A ver, o sea que aquí es, y ahora me decís que es dónde le tengo que dar. A ver, abajo dice dejar de compartir. ¿Hay alguna parte donde esta no se ve entera, me estáis diciendo, no? Yo creo que si pones presentación de diapositivas se va a ver, ¿no? Bueno, es que así ya está, es como la tengo. Vale, de acuerdo. Vale. Bueno, vale, no, hombre, si se está viendo mal, hacemos porque se vea bien, no sé cómo se podría. Bueno, en cualquier caso, si está muy mal me lo decís y intentamos que cambie. Bueno, ya dado que de lo que se trataba era de ver el tema de la eficiencia energética y relacionarlo con temas de bioconstrucción, pues lo primero que me planteé es, bueno, intentar entender yo mismo qué entendía yo como eficiencia energética dentro del contexto de la arquitectura. Y bueno, pues yo creo que tiene varias entradas, tiene varias patas, digamos, importantes. Una es el diseño arquitectónico, por supuesto. El diseño arquitectónico, contemplado desde ese punto de eficiencia energética, para mí es evidentemente la arquitectura bioclimática, que es la forma de entender ese diseño de la forma más eficiente, con forma, orientación, pues aprovechando los recursos del entorno. Está claro, esa es la parte más importante. Pero al mismo tiempo tengo que completarlo con un diseño constructivo. No es suficiente con el aspecto formal, sino que me hace falta trabajar con la envolvente. La envolvente, al fin y al cabo, es la parte del edificio por el que se están produciendo los intercambios de energía, y todo lo que tenga que ver con la envolvente es fundamental. Pero no exclusivamente la envolvente. Cuando hablo de diseño constructivo, pues estoy utilizando materiales
Y la selección de materiales también se convierte igualmente en importante desde el punto de vista de la eficiencia energética, porque los materiales son energía. Todo es energía, evidentemente, pero en este caso, de una forma muy evidente, los materiales son energía porque cuesta extraerlos, cuesta transportarlos, cuesta manufacturarlos, cuesta colocarlos en el edificio. Por tanto, cuando hablo de diseño constructivo, hablo de la envolvente, fundamentalmente, también serían particiones, etcétera, pero sobre todo envolvente, pero también selección de materiales. Si combináramos lo que ha sido el diseño formal, arquitectónico y el diseño constructivo de la envolvente, pues esto nos llevaría claramente pues al enfoque más clásico de la eficiencia energética, que es reducir la demanda energética. Es decir, el primer apartado, o uno de los apartados que nos propone el código técnico, probablemente por donde vaya enfocado pues en el futuro en España, pues lo que entendamos como edificio de energía cero. Luego esto será fundamental, ¿no? Reducir la demanda energética en base a estos dos criterios. Pero, por supuesto, los materiales que los hemos dejado ahí, pues no los vamos a olvidar. Los materiales también implican energía, como estaba diciendo, y por tanto, si elijo correctamente el material adecuado, pues estoy reduciendo la energía embebida en ellos, independientemente de otras consideraciones que puedan tener los materiales sobre el medio ambiente. Al fin y al cabo, un ACV, un análisis de ciclo de vida, implica siete indicadores con 7 efectos distintos sobre el medio ambiente, pero uno evidentemente es la energía, la energía que se gasta, que se consume, y la contaminación que genera su uso. Por tanto, reduciría de esta manera la demanda energética, lo que necesita el edificio en fase de funcionamiento, y esto en ese momento de construcción, de elección de materiales y por tanto de la vida completa del material. Pero nos falta una tercera pata, que son las instalaciones. Las instalaciones se convierten también en otro factor determinante de la eficiencia energética. Por tanto, ¿cuál sería la visión de la eficiencia energética? Pues lógicamente buscar instalaciones eficientes, es evidente. Bueno, pues combinando estas instalaciones eficientes, aquellas que tienen rendimientos extremadamente altos, con esta reducción de la demanda a la que hemos llegado, pues nos lleva a la otra exigencia del código técnico, que es la reducción del consumo energético. Yo si he llevado la demanda energética a cero, por supuesto el consumo es cero. Me da igual la instalación, no me hace falta instalaciones, pero si la demanda existe, si la he reducido, la he minimizado, pero sigue existiendo, me interesa que el consumo sea pequeño. Si yo utilizo una bomba de calor con un rendimiento de 3, una demanda de 100 se me convierte en un consumo de 33, por tanto es importante elegir la instalación. Bien, nos han quedado dos últimas cajas que también se combinan. Lógicamente, reduciendo la energía embebida en los materiales y reduciendo el consumo energético, pues creo que llegamos a ese concepto amplio de eficiencia energética en un edificio, que solo es eficiencia energética, que nos hemos dejado muchas cosas, pero que es así. Por tanto, hay 3 patas que hay que considerar en todo ello, que es la instalación eficiente, la arquitectura bioclimática y la selección de materiales. Son nuestras 3 patas. Nos vamos a quedar solo con este aspecto, que es el que más se vincula a la charla de ahora, el aspecto de arquitectura bioclimática. Y, bueno, pues ¿cómo lo entiendo yo, esa arquitectura bioclimática? Pues no la entiendo como un concepto exento de otras relaciones y consideraciones. Para mí la arquitectura bioclimática hay que considerarla, por tanto la eficiencia energética, dentro de un concepto amplio de sostenibilidad. No se puede considerar como una cosa independiente, porque son dos cosas distintas, vinculadas, muy vinculadas, pero distintas. Y la sostenibilidad y el cambio climático por agotamiento de recursos y alteraciones del hábitat, que evidentemente es lo que ahora mismo estamos percibiendo, pues nos llevará pues a poder trabajar sobre el espacio habitable, sobre un espacio sano, un espacio vivible, que es quizá la idea fundamental de la bioconstrucción llegado el momento. Una reflexión, por tanto, sobre esa incorporación de la arquitectura bioclimática dentro del concepto amplio de sostenibilidad. Al fin y al cabo, la sostenibilidad es un concepto biológico, realmente. No llega a ser ni un concepto económico, ni medioambiental, no, es biológico y hace referencia al equilibrio de una especie y con los recursos de su entorno inmediato. Si hay equilibrio entre esa especie y los recursos, los seres humanos somos una especie, por supuesto, pues si existe ese equilibrio, esa especie se desarrolla, prospera, evoluciona, como hemos visto
a lo largo de la historia de la Tierra. Pero si se pierde el equilibrio, pues la especie desaparece. Y eso también ha ocurrido, y lo hemos visto miles y posiblemente millones de veces en la historia de la Tierra. Luego, de aquí se trata de que esto no nos toque a los seres humanos, que se supone que somos seres inteligentes, que deberíamos ser conscientes de este problema y deberíamos ser capaces de poder controlarlo. En la situación en la que nos encontramos, el cambio climático o las alteraciones en el medio ambiente pues están provocando pérdida de recursos necesarios para mantener este equilibrio, que es la base. ¿Qué es antes una cosa antes de la otra? Pues no lo sé. No sé si el cambio climático provoca alteraciones del medio o son las alteraciones del medio las que provocan el cambio climático. Lo cierto es que la combinación de ambas está provocando pérdida de recursos. Si miramos para atrás, veremos que ha habido 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Terribles extinciones. Hoy hablamos incluso de una posible 6ª extinción. Bueno, esas 5 extinciones pues llevaron a prácticamente la desaparición de los seres vivos sobre la Tierra. Basta con fijarnos en el Pérmico, que llegó a la desaparición del 96% de las especies de la Tierra. La más reciente, la que hizo desaparecer los dinosaurios, el 76%. Bueno, pues todas estas extinciones han sido provocadas por cambios muy rápidos en el hábitat, que no ha permitido equilibrar de nuevo los recursos para que las especies se mantuvieran. Bueno, pues hoy en día los cambios que se están produciendo en el hábitat sobre la Tierra se están produciendo a una velocidad 10 veces más rápidamente de lo que jamás se produjeron en estas extinciones previas, lo cual realmente nos coloca en una situación crítica, una situación de riesgo que, bueno, pues nos debería hacer reflexionar y pensar un poco más. ¿Cuáles son esos recursos que se ven afectados? Bueno, pues en principio, si hablamos de cualquier especie viva, de cualquier ser vivo, pues son los alimentos que necesitan, es el agua que se necesita, es el aire limpio para respirar, es el espacio físico y saludable para vivir, y es la biodiversidad. Podríamos pensar que la biodiversidad en sí misma no es un recurso, pero si lo vinculamos con los alimentos y las cadenas alimenticias, nos damos cuenta que en cuanto se rompe la biodiversidad, pues se rompe también la cadena alimenticia para las especies vivas. Si pensamos en la arquitectura, pues el tema que nos toca más cercano, pues podríamos decir que es la energía, que es el agua, que son los materiales de construcción, que vuelve a ser el aire y el espacio limpio, vinculado lógicamente a residuos y contaminación, y ¿por qué no los alimentos? Yo creo que hoy en día esa es una cuestión que deberíamos también plantearnos como una responsabilidad también de los edificios, intentar proporcionar una parte de los alimentos que puedan necesitar. En este caso, el vínculo que nos lleva a la eficiencia energética pues es la relación con ese espacio, ese aire limpio y por tanto con la contaminación. Luego de nuevo nos encontramos con un vínculo importante. De todo esto, personalmente, la energía quizás es lo que menos me preocupa, no porque no sea importante, sino porque creo que hoy en día somos capaces de resolver los problemas de energía con los conocimientos que tenemos. Creo que ahora mismo tenemos conocimientos y tecnología adecuada como para ser capaces de resolver los problemas de energía que se puedan producir. No los tenemos para resolver el tema del agua. El agua es la que es sobre la superficie de la Tierra, no hay más que ese agua, hay una proporción muy pequeña de agua dulce, la mayor parte de ese agua dulce está en forma de agua sólida helada en los casquetes polares, y el agua disponible pues es muy poca, y de esa un porcentaje enorme, entre el 70 y el 90% se tiene que utilizar para la agricultura y los riegos. Por tanto, aquí hay un problema muy importante. Y dentro de la arquitectura todavía son más importantes los materiales porque los agotamos y no somos capaces de recuperarlos. Pero bueno, vamos a fijarnos en el tema de energía, que es quizá lo que nos puede interesar en este caso, hablando de eficiencia energética. Bueno, pues si nos encontramos con edificios de baja eficiencia energética, nos vamos a encontrar con una serie de problemas evidentes y directos. Quizá el problema más importante es que los edificios con baja eficiencia energética crean condiciones interiores de no habitabilidad. Esto es importantísimo porque ya esto no tiene que ver con el confort, tiene que ver con la salud de las personas. El primer problema que podríamos detectar es el de la pobreza energética. La pobreza energética
pues está muy relacionado con la baja eficiencia energética. Un edificio altamente eficiente pues no tiene problemas de pobreza energética porque el propio edificio lo resuelve. Sin embargo, un edificio en pobreza, en baja eficiencia energética puede caer en la pobreza. Pero si utilizáramos únicamente ese criterio clásico de utilizar el 10% de los recursos para condicionarnos como límite de la pobreza, pues nos estaríamos equivocando, porque en realidad esto hay que vincularlo también con la pobreza monetaria. Son dos conceptos que tienen que estar absolutamente vinculados. Una persona puede ser absolutamente rica, millonaria diría yo, y ese 10% no preocuparle nada y por tanto ser una falacia decir que esa persona está en pobreza energética. Sin embargo, una persona con escasísimos recursos, ese 10% puede ser realmente imprescindible. Por tanto, tiene que aparecer esta línea de pobreza energética, a lo mejor marcada en el 10%, pero tiene que aparecer esta otra del 60%, que entendemos como un 60% de la mediana de las rentas. Podemos incluso enriquecer esta visión de la pobreza energética hablando de pobreza energética severa. Es decir, cuando fuera necesario incluso el 20%, fuera necesario, que a lo mejor no se puede ni gastar. A lo mejor nos encontramos con la imagen de esta que aparece ahí a la derecha, ¿no? Una persona que necesita abrigarse porque no puede gastar ese 20%, pero que el edificio realmente tiene tan poca calidad que le lleva a esta situación. O incluso una menos problemática, como sería la del 5%, pero que sería a lo mejor un límite de vulnerabilidad. Una persona que ahora mismo gasta el 5%, a lo mejor por cuestiones económicas, dentro de poco se encuentra en una situación en la que de repente es el 10%. Javier, No me interrumpa, Javier. Dime. Es que no me has pasado. ¿En qué pantalla estás de tu presentación? ¿En la presentación? A ver, no te escucho bien. ¿En qué pantalla estás de tu presentación? Pues estoy en una pantalla que pone pobreza energética. Es que nos hemos quedado De en la primera. acuerdo. ¿En cuál os habéis quedado? Es que no En la primera, no ha pasado la ninguna. primera. Pues bueno, ¿y cómo hacemos para que la veáis? Porque la pantalla, en principio esto está en No, presentación. vuelve a intentar probar conectarlo, no lo sé. A ver, vamos a ver. Técnica Vamos a no ver. soy muy técnica. Ahora se Bien, ve, ahora se ve, ahora se ve. se ve la pantalla del PowerPoint, ¿no? Sí, Por no, tanto, esto se ve. Sí, Y esto también. sí. Pero claro, no se ha visto esto la también. Voy a ponerlo en presentación. A ver si se ve ahora y si no me lo decís. ¿Se ve en presentación? No se ve, ¿no? No, está en la pantalla de eficiencia Yo energética. no veo cambio. Vale, bueno, pues entonces nada, lo que voy a hacer es directamente pasar estas pantallas, aunque no sea en presentación y ya está. Bueno, nada, esto es lo que he estado comentando hasta ahora, que si se me ha escuchado, pues entiendo que se ha entendido y que tampoco pasa nada por Es que no... alguna vez hablabas de algún número y me perdía y Claro, digo, no sé. Bueno, pues nada, bueno, esto es lo que estaba comentando de temas de sostenibilidad, estas relaciones de los recursos. Aquí estaba hablando de la eficiencia energética y aquí estaba empezando ya a hablar de números. Lo que pasa es que es una presentación, ¿no? Y por tanto esto pues no se ve exactamente como se debiera ver, ¿no? Bueno, estaba hablando de esta concretamente, de esta pantalla de aquí abajo, donde hablamos de la pobreza energética, hablamos de la pobreza severa, del riesgo de vulnerabilidad, de la pobreza monetaria, de la mediana, y esto nos lleva a esta otra pantalla que he desplazado para que se pudiera ver lo anterior, que nos habla de situaciones distintas de pobreza dentro de un edificio y que, bueno, pues es evidente que hay algunas mucho más críticas de otras y todas vinculadas a la eficiencia energética. Por ejemplo, el sector de población G1, este sector es el más crítico de todos, porque está por debajo de lo que sería la línea de pobreza energética, es decir, más del 10% de los recursos a gastar o potencialmente a gastar, pero sin recursos, porque está por debajo de la pobreza monetaria. Es decir, este conjunto de personas viven en edificios que son muy malos, porque necesitan mucha energía para acondicionarlos, pero no tienen recursos para gastar. Por tanto, ese será, evidentemente, el caso más crítico. Pero hay otros, que puede ser este otro, ¿no?, que están bajo la pobreza monetaria, pero su edificio es mejor y, por tanto, el caso cambia radicalmente. Si estamos en el caso G2, nos encontraríamos con personas con pocos recursos, pero que viven en edificios eficientes y, por tanto, que no tienen ningún tipo de problema. Es decir, que el problema de la pobreza energética realmente hay que contemplarlo, digamos que transversalmente, para entender dónde está el problema. Por supuesto, si hiciéramos edificios eficientes energéticamente, resolveríamos el problema para todos los casos. Otro de los problemas que generaría la pobreza energética a efectos globales, pues es
lo que hoy en día estamos viendo que son las islas de calor urbana, es decir, las ciudades aumentan su temperatura con respecto a su entorno, creando diferencias muy notables, y esto puede llegar a afectar pues no solamente a la propia eficacia energética de los edificios, que tienen que hacer un esfuerzo mayor en condiciones de verano para acondicionarse, sino también a la salud y a las condiciones habitables de las personas. Ese mapa que aparece a la izquierda es un mapa que estamos elaborando ahora mismo en mi grupo de investigación, que estamos desarrollando un nuevo mapa de Isla Urbana de Madrid. El anterior era de finales de los 80, había quedado obsoleto, pues no solamente por los nuevos desarrollos urbanos, sino también por cómo ha cambiado la vida en la ciudad, por el tráfico, etcétera. Y ahí de momento hemos descubierto, dentro de la propia ciudad, sin tomar medidas con respecto al campo, de hasta de 8 grados de diferencia de temperatura entre unas zonas y otras de la ciudad en el mismo momento. Y eso, claro, crea zonas mucho más vulnerables. A la hora de crear políticas de rehabilitación de cara a resolver esa pobreza energética que mencionaba anteriormente, pues es evidente que si nos encontramos en zonas como estas que están por aquí, en verde, donde en condiciones de verano no va a haber gran problema, frente a estas otras donde las diferencias de temperatura van a ser mucho más notables, pues la política de rehabilitación tiene que elegir las zonas más vulnerables y más prioritarias, que nos lo podría detectar este mapa. Evidentemente el frío en una ciudad es un problema, hay gente que muere por frío, pero es mucho más importante el tema del calor, curiosamente, de cara a la salud. Las olas de calor, los golpes de calor, producen muchas más muertes que las olas de frío y el frío en general. Y es algo que hasta hace pues relativamente pocos años pues no se le daba esa importancia y se pensaba que no era así, que el frío era mucho peor, pero no es así. De hecho, el frío nunca ha sido un problema en la historia de la humanidad. Ha habido vida sentada en las zonas más calurosas, más frías del mundo, porque la gente siempre ha sido capaz de resolverlo abrigándose con ropa, acercándose a un fuego, y sin embargo el calor siempre ha sido mucho más complicado. Por tanto, este sería un problema también importante de la poca eficiencia energética, porque claro, el problema de estas zonas frente a estas otras es la falta de zonas verdes, pero al mismo tiempo también es el tráfico y es el calor generado por los edificios que tienen que utilizar sistemas de climatización porque no funcionan correctamente de una forma pasiva. Y por supuesto, sí. Respecto a la anterior, ¿coinciden estas zonas más rojas con las zonas donde hay más pobreza? Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, estamos ahora haciendo un mapa de varias capas en la que estamos simultaneando los mapas de térmicos con los mapas de nivel de vida y de renta de vida, y desgraciadamente hay un gran parecido. Una persona del equipo me decía, es que la gente rica vive en las zonas buenas, y claro, a mí me chocaba un poco, ¿no? Digo, pero es que esto me extraña tanto que sea así, pero la realidad parece que nos lleva a que eso sea de esa manera, y es tremendo que realmente sea así. Bueno, pero según ese mapa, por lo que yo estoy viendo, parte del barrio Salamanca... sí, esa es la excepción. Esa es la excepción. Siempre tenemos el barrio Salamanca ahí, sí. Pero efectivamente, porque además eso fue la contestación, pero el barrio Salamanca lo tenemos ahí, ¿no? Es la excepción. Pero en general, las zonas vulnerables sí están. No quiere decir que no haya zonas de renta alta que no estén también en las zonas rojas, pero las zonas vulnerables sí están en las zonas rojas. Podemos pensar que son zonas más abandonadas, donde ha habido menos preocupación por resolver algunos problemas urbanos. Pues no lo sé, habría que hacer un análisis. Yo ahora mismo no quiero juzgar esto sin tener conocimiento de causa, pero superponiendo, como estamos ahora superponiendo sobre el mapa otras consideraciones, vamos a superponer también tipologías, vamos a superponer también calidad de la edificación, calidad de envolvente, y vamos a intentar sacar conclusiones cruzadas. Claro, no se trata solamente de hacer el mapa, sino de hacer esa otra superposición de información. Lógicamente, sí. Gracias, que sí, que buena aclaración. Lógicamente, pues la baja eficiencia energética también nos lleva a espacios más contaminados. Esto ya no es un problema ya sobre todo de verano, como ocurre con la isla de calor, sino que es un problema más que otra cosa de invierno, probablemente, ¿no? Los edificios más ineficientes son los que están consumiendo más energía para acondicionarse, si tienes recursos para ello, y lógicamente están contaminando en el lugar. Por tanto, hay que vincular la baja eficiencia energética con una mayor pérdida de calidad de vida. Si ahora habláramos de la alta eficiencia energética y lo vinculáramos con la arquitectura bioclimática, porque podríamos hablar muchísimo de eficiencia energética con muchos aspectos, pero voy a vincularlo por la brevedad del tema con las fortalezas bioclimáticas. Pues yo diría que hay una serie de fortalezas
evidentes, que son aportaciones extras que tiene la concepción bioclimática del edificio, del entorno, a la eficiencia energética. Para mí uno de ellos es el uso de vegetación. El uso de vegetación todos sabemos que hace que las envolventes sean más eficientes, sobre todo en verano. En verano son mucho más eficientes que una envolvente convencional porque no tienen recalentamiento solar. Por tanto, es una solución magnífica. Tiene un pequeño efecto de mejora en invierno, no es mucho, pues un 15%, pero también lo tiene. Pero tiene también un valor añadido, que es la fortaleza, que es la mejora de la calidad del ambiente exterior, la absorción de contaminantes, el crear ambientes más limpios. Indudablemente, esa es una enorme fortaleza que tiene la arquitectura bioclimática. Hoy en día ya hay muchas soluciones de arquitectura bioclimática utilizando vegetación, soluciones sofisticadas, como las soluciones de Patrick Blanc, soluciones, bueno, que llevan ya muchos años, más espontáneas, incluso cubiertas espontáneas como esa que tengo ahí puesta, para que se vean que hay muchas alternativas. La otra fortaleza, pues es usar los aislantes térmicos correctos, porque hoy en día, dentro de la arquitectura bioclimática, pues la eficiencia energética es imprescindible, no cabe duda. El aislamiento y el diseño de esa envolvente es fundamental, y hay muchos materiales en el mercado y tenemos esa capacidad para poder elegirlos. Luego la fortaleza sería elegir los más adecuados. Yo ahí he elegido como más adecuados pues los de origen vegetal y mineral, no tanto por sus cualidades como porque no tienen los defectos que tienen los de origen sintético, las espumas que necesitan pues agentes espumantes, CFCs, CO2, que son materiales, sustancias dañinas para el medio ambiente en general, pero también en algunos casos para el usuario de la propia vivienda, porque tiene migración de gases, de partículas que se pueden respirar. Por tanto, yo creo que una gran fortaleza sería elegir correctamente los materiales aislantes adecuados. Otra fortaleza sería el uso, evidentemente, de energías no contaminantes, que esa es la idea fundamental de la arquitectura bioclimática, utilizar energías no contaminantes in situ. Bien, pues una de ellas sería la luz natural. Poder aprovechar la luz natural tiene un efecto directo sobre la salud mental, la salud psicológica, los estados de ánimo, y al mismo tiempo pues tiene un beneficio energético, ¿no? Nos ahorramos energía y por tanto ahorramos consumo de combustible y contaminación, aunque no sea en el lugar, ¿no? Pues he mencionado el tema de in situ, ¿no? Ya hay muchos dispositivos, hay edificios, aquí he puesto el Reichstag como un ejemplo un poco singular de iluminación, o la ampliación del Museo Británico en Londres, y dos ejemplos de aprovechamiento de luz natural, desde reflectores para patios profundos, llevar la luz a las partes más profundas, o canales de luz. En realidad el efecto fundamental está vinculado, en mi opinión, más a la salud, que es para mí un tema también enormemente importante. El otro uso eficiente pues sería pues usar sistemas, por ejemplo, de refrigeración, ¿no? Pues he hablado aquí de producción de frío, y aquí pongo tres categorías de posibilidades que tienen los sistemas bioclimáticos. Los sistemas evaporativos, es decir, utilizar el agua como un dispositivo de enfriamiento al evaporarse, y aquí he puesto un ejemplo de lo que fue el pabellón de los Países Bajos en la Expo de Hannover en el año 2000, en el que, bueno, pues una planta se acondicionaba mediante un sistema de enfriamiento evaporativo indirecto, enfriando todo este espacio simplemente con el agua que caía por esos elementos vidriados exteriores. Los sistemas conductivos, que lo que hacen es enfriar el aire haciéndolo pasar por el terreno, aprovechando la filosofía de los pozos canadienses, y pongo aquí el ejemplo pues del edificio del hemiciclo solar de Ruiz Larrea, que está en Móstoles. Y los sistemas radiantes, que son los que se han utilizado de forma más tradicional y popular en los climas nítidos, de ambiente nítido y despejado, y es el empleo de los patios. Un patio es un sistema de enfriamiento radiante que genera bolsas de aire frío en el interior del patio y que permite acondicionar de ese modo los edificios. Si se trata de calor, pues es más básico, porque solo disponemos de la radiación solar frente al otro que era como más rico en cuanto a matices, pero tenemos pues simplemente la captación directa, que nos basta con orientar correctamente los edificios, los sistemas de doble piel que generan pues la casa dentro de la casa y que crean microclimas entre medias, los sistemas de enfriamiento, digo, de calentamiento a través de sistemas de invernadero, de Strombe, etcétera. Es decir, que son soluciones ya absolutamente clásicas.
La ventilación sería otra de las características fundamentales. La ventilación siempre es un aspecto que está en oposición a la eficiencia energética. Todo lo que sea ventilar generalmente es tirar aire acondicionado y por tanto la eficiencia se pierde, pero al mismo tiempo puede convertirse en una fortaleza si se utiliza en condiciones de verano como una solución alternativa o sustitutiva a los sistemas de refrigeración. Si yo utilizo ventilación como sistema de refrigeración, pues entonces sí estoy hablando de un sistema de eficiencia energética notable, no cabe duda, ¿no? Y hay muchas formas de utilizar sistemas de refrigeración en base a utilizar ventilación natural. Esta es la Facultad de Arquitectura en La Habana. Este es un edificio que está en la playa de Santa Mónica, en California, que utiliza pues la geometría de esa cubierta y este elemento pues con huecos en cualquier espacio para que el aire cree por efecto Venturi un elemento de succión. Estos son viviendas completamente abiertas a patios en el barrio Santa Lucía en Maracaibo. Este es el edificio Sunrise en Madrid, que funciona con chimeneas térmicas que conectan todas las viviendas para que haya una ventilación continuada de esas viviendas. Y este es un edificio de Thomas Herzog en la Expo de Hannover, que funciona con lo que yo llamo el efecto colina, que es hacer que el aire se quede inducido a través de ese pequeño espacio que queda ahí arriba y que por efecto Venturi pues produce la ventilación de todo el aire del pabellón que está debajo. La ventilación, si la vinculamos con recuperadores de calor y de energía, pues evidentemente es más eficiente en este sentido, ya no sería un problema ni en invierno ni en verano. Hay países como Inglaterra que ha utilizado mucho los sistemas de recuperación de calor con intercambiadores, de una forma más sencilla como los utilizamos nosotros, incorporados dentro de los edificios, con cajas claras como estas. Y aquí pongo pues este otro ejemplo de un edificio en Alemania en el que que hay un sistema de pozo canadiense y de intercambiador de calor, con lo cual la eficiencia del sistema de ventilación pues es enormemente alto. Y yo creo que esta era la última diapositiva que tenía como para introducir el tema. Bueno, siento que no se haya visto la presentación en su conjunto. No sé si, a ver, ahora si aparezco yo aquí, a ver dónde aparezco, a ver si soy capaz de volver a la pantalla. Aquí, ¿estoy ya otra vez? Sí, ya estoy. Sí. Muy buena presentación, como siempre. Muchas gracias. Muy didáctica y con muchísimos datos para ir asimilando lentamente. Los alumnos, como te decía, están más o menos de vacaciones y no han planteado muchas dudas. En todo caso, yo tengo un par, porque como siempre está lo que se llama inercia térmica respecto a aislamiento con fachadas más ligeras, o en este caso, como cuando trabajamos con sistemas bioconstruidos con muros de paja, que tienen una gran capacidad aislante, y a lo mejor confiamos más inercia térmica en suelos o en algunas paredes interiores. Respecto a nuestros climas, la inercia térmica sí, inercia térmica no. Bueno, hay una respuesta clara para esa pregunta para nuestros climas o cualquier clima. Si queremos aprovechar energías naturales irregulares, el edificio tiene que tener inercia térmica. ¿A qué me refiero? Pues si queremos aprovechar radiación solar, que es irregular, que dura unas horas nada más, 3, 4, 5 horas un día de invierno nada más. Si queremos aprovechar un sistema de radiación nocturna, vamos a tener posibilidad de enfriarnos con radiación durante las 8 horas de la noche. Si queremos utilizar un sistema de ventilación nocturna, porque las temperaturas son suficientemente bajas, y también vamos a contar con 6, 7, 8 horas de aprovechamiento de ese frescor del aire nocturno. En todos estos casos es imprescindible la inercia térmica, es decir, hay que almacenar esa energía que estamos captando. Si no tenemos inercia térmica, ¿qué ocurre? Que el edificio, mientras recibe radiación solar, se calienta, pero en el momento que deja de recibir radiación solar, se pierde esa inercia, esa energía, y por tanto, pues si estamos un día de invierno, pues 20 horas del día pasamos frío y 4 pues únicamente aprovechamos el calor. Luego ese es el asunto. Si no vamos a usar, si no estamos diseñando el edificio para captar esas energías, la inercia térmica no es imprescindible, no es necesaria. Es decir, que yo vincularía siempre, no tanto a nuestro clima como a la capacidad que tenga el edificio y el clima
combinadamente las dos, de captar energías renovables, energías gratuitas y regulares, las dos cosas. Eso no quiere decir que no tengamos que tener el aislamiento y que queramos poner un muro de paja para que nos aísle más, o queramos utilizar madera porque es un material que no se agote y por tanto es sostenible. Eso se puede utilizar también, pero si no tenemos inercia, pues no podremos aprovechar estas energías. ¿La inercia térmica específicamente en algún sitio concreto, en cubierta, por ejemplo, parece que haya de ser importante que la tenga en cubierta, en suelos, en muros? ¿Dónde le ves tú que puede ser más efectiva? Bueno, en principio tiene que estar dentro, eso está claro. O sea, la inercia, la masa térmica, los elementos masivos que vayan a almacenar la energía tienen que estar dentro del edificio. Es decir, no podemos ponerlo en la piel exterior o en la cubierta o en la fachada y dejarlos fuera y luego colocar pues elementos barrera hacia el interior, como pueda ser cualquier aislante. Tienen que estar dentro, eso es lo primero. Lo segundo, cuanto más distribuidos, mejor. O sea, el tener concentrada toda la masa en un depósito, bueno, puede tener sentido si somos capaces también de concentrar y llevar a ese punto toda la energía. Ejemplo, voy a utilizar como inercia térmica un enorme depósito de grava que voy a colocar pues bajo el suelo o en medio de la vivienda. Muy bien, está concentrado. Si soy capaz de llevar ahí todo el calor que capta el edificio mediante algún procedimiento o todo el frío que capta el edificio mediante algún procedimiento y luego les traigo de la misma manera, pues muy bien, lo puedo tener concentrado. Pero si quiero que el edificio sea lo más pasivo posible y que funcione de la forma más espontánea posible, cuanto más distribuida está esa masa, mejor. Es decir, llevarla a todos los puntos que se pueda, en todos los elementos que se pueda. Tener una masa de 1 metro cúbico de granito, 1 metro por 1 metro por 1 metro en medio de una habitación, es poco efectivo. Dividir ese metro cúbico de granito en lonchas de 10 centímetros y repartirlas es muchísimo más efectivo. Luego distribución sobre todo. Muy bien. Tengo una pregunta de un alumno que se llama Víctor, que es uno de los alumnos activos. Pregunta, ¿el pico de calor máximo es más por el centro de las ciudades? Bueno, no necesariamente, o sea, no tiene por qué ser el centro de las ciudades. El pico de calor máximo en una ciudad lo provocan, digamos que varias cosas. La primera, los materiales que absorben la radiación solar. Es decir, donde hay más concentración de materiales que absorben radiación solar, ahí de momento hay potencialmente un mayor calentamiento. Es decir, donde hay zonas verdes, donde los edificios están más separados, donde hay zonas terrosas o zonas ajardinadas, ahí hay menos calor que donde la construcción está mucho más compacta. El centro de la ciudad, en el sentido de calles estrechas donde puede haber poca vegetación, pues absorbe más calor que una zona de ensanche, una zona abierta, una zona de bloque abierto. O sea, eso en principio es evidente que es así. En segundo lugar, en los puntos donde la ciudad no es capaz de disipar el calor. El calor lo absorbemos en forma de onda corta y la ciudad tiende a disipar el calor, como cualquier parte de la Tierra, en forma de onda larga, en forma de infrarrojo. Si nos encontramos entre medias gases contaminantes que absorben ese calor, crean un efecto invernadero concentrado, pues ahí habrá un punto más de recalentamiento. Por tanto, donde hay más contaminación, pues también más recalentamiento. Puede ser por el uso de equipos de acondicionamiento, puede ser por tráfico, que es normalmente lo más problemático, donde haya fundamentalmente tráfico. Y bueno, y puede haber calor antropogénico también como consecuencia de la actividad humana. Es decir, por supuesto, poner equipos de climatización es disipar calor hacia la calle. Es decir, en nuestra casa estamos fresquitos, pero estamos tirando calor hacia afuera. Luego, zonas donde hubiera una gran cantidad y una gran concentración de equipos de climatización, la ciudad está más caliente, indudablemente. ¿Esto qué nos lleva? A que los centros urbanos de trama antigua, de calles estrechas, pues suelen ser los más calientes, porque además tienen menos capacidad para autoventilarse. Porque si se ventilan mejor, pues lógicamente igualarían un poco las temperaturas. Tengo otra pregunta. La gente piensa que cuando ventilas pierdes calor y no entendemos, aplicando el código técnico, que en realidad utiliza estos sistemas de ventilación mecánica controlada, ¿no? Se pierde mucha temperatura al ventilar, se pierde mucho calor al ventilar. Claro, se pierde muchísimo. Pero si tenemos edificios con inercia térmica, realmente se pierde poco. Vamos a ver, la ventilación hace años, cuando los edificios estaban mal aislados,
Vamos a ponernos en la época, incluso cuando empezamos a aislar los edificios, a finales ya de los 70, ya al comienzo de los 80. Pues en aquel momento hablábamos muchas veces de que un 50% de la energía se perdía por transmisión a través de la envolvente y un 50% se perdía más o menos por ventilación. Podríamos estar hablando de algo parecido. ¿Qué ha ocurrido? Que en este tiempo el diseño de la envolvente ha mejorado mucho. Hemos empezado a hacer envolventes mucho más eficientes, las normativas son más estrictas, el código técnico exige mucho más que la CT79. ¿Y qué hace? Pues que las pérdidas por envolvente sean cada vez menores. Pero las pérdidas por ventilación no solamente no se reduzcan, sino que lleguen a aumentar, ¿no? Porque ahora mismo, pues por cuestiones de salubridad, pues nos pidan más ventilación que a lo mejor la que antes se tenía. Luego, ¿esto qué ocurre? Pues que por mucho que trabajemos sobre la envolvente, mientras no toquemos la ventilación, no hay nada que hacer, no podrán ser nuestros edificios eficientes. Yo siempre pongo el ejemplo aquel de la carrera que le echó Aquiles a la tortuga y que siempre recorría la mitad del camino que le quedaba hasta la tortuga, y por muy rápido que fuera, como era solo la mitad, pues siempre le quedaba la otra mitad. Bueno, pues mientras no resolvamos la ventilación, eso va a ocurrir así. ¿Cómo vinculamos el tema de la ventilación a la eficiencia energética y a la inercia térmica que has mencionado? Bueno, pues realmente en muchos climas españoles la ventilación, cuando el edificio está climatizado, tendrá que ser con recuperador de calor si queremos que sea el edificio eficiente. Si estamos en climas donde esa ventilación pues no es, las condiciones exteriores no son tan extremas, la ventilación natural puede ser suficiente y no nos haga falta a lo mejor ningún recuperador, pero en cuanto que la temperatura exterior sea muy baja, pues el recuperador de calor es lo único que nos puede acercar a eficiencia energética, es lo único. Ahora, vinculándolo con la inercia térmica, pues la ventilación es buena cuando hay inercia térmica y es peor cuando no hay inercia térmica. ¿Por qué? Si hemos dejado que entre el calor en una habitación que está recubierta de madera, es decir, que tiene poca capacidad para absorber calor porque la madera tiene una difusividad térmica baja y por tanto un almacenamiento lento de ese calor solar. El calor está en el aire sobre todo. En el momento que ventilamos, pues ese calor se va. ¿En cuánto tiempo? En un par de horas, como mucho. La ventilación del código técnico de 8 litros por segundo y persona nos lleva a que se cambie el aire completo de una habitación en 2 horas. Luego, a las 2 horas, toda la energía solar que había entrado se pierde con la ventilación. Eso mismo, en un edificio que tiene inercia térmica, como la energía que captamos de la radiación solar, si las masas las hemos distribuido correctamente, se ha almacenado en esas masas, aunque ventilemos y se pierda la energía del aire, no se pierde la energía de la masa. La masa cederá energía cuando el aire se enfríe, que se volverá a ir, por supuesto, con la ventilación, pero será un proceso mucho más lento y mantendrá equilibrada la temperatura durante mucho más tiempo. Es decir, que un sistema de ventilación natural con una buena captación de energía y un buen sistema de almacenamiento puede mantener acondicionado un edificio. Y eso es posible. Creo que Alejandro quería hacer una pregunta sobre Passive House. Sí, Javier, a ver, es un tema de bastante debate, delicado en este mundo de la bioconstrucción, que a veces tiene un toque ético, ideológico y a veces cuestiones técnicas, que es la etiqueta, el Passive House, ¿no? Creo también hay, sobre todo para los alumnos que nos están escuchando y en el mundo de la formación, y hay cierta confusión cuando hablemos en general de energía pasiva, de la casa pasiva como término general, y cuando hablamos de Passive House como etiqueta, como sello, como, y de que se concentra en una serie de parámetros. Entonces, ¿cuál es tu opinión o tu punto de vista sobre esta controversia del exceso de tecnificación frente a la posibilidad de trabajar con parámetros bioclimáticos naturales, etcétera? Bueno, lo primero, has dicho una cosa muy interesante, y es que a veces cuando a alguien se le ocurre traducirlo de Passive House y dice casa pasiva, pues puede llevar a la confusión. Es que son dos conceptos completamente distintos. Una casa pasiva es una casa pasiva, como todos entendemos, y el Passive House pues es un estándar con una serie de requisitos, con unos procedimientos de verificación, con un sello, etcétera. O sea, que no tiene nada que ver. Passive House está pensado para climatologías frías. Entre 40 y 60 grados de latitud, es para lo que está pensado el Passive House. Para poder conseguir los estándares que nos pide, de esos 15 kilovatios hora metro cuadrado año, pues hace falta poner recuperadores de calor y hacer edificios extremadamente herméticos.
Eso choca con la filosofía pues que se puede aplicar a nuestras construcciones en climas más benignos, porque España tiene un clima benigno en comparación con climas del norte de Europa, en los que la ventilación natural debería potenciarse más, donde la hermeticidad, no digo que vaya a ser mala, que no tiene por qué ser mala, pero no es imprescindible, y la recuperación de calor en todos los casos tampoco es imprescindible. Sobre todo cuando estamos hablando de climas mediterráneos. Cuando salimos de la meseta a los climas más fríos, Passivhaus House realmente tiene poca aplicación, en mi opinión. Yo creo que Passivhaus se puede adaptar, ¿no? Si son capaces de crear un estándar más aplicado para otra climatología, que yo puede tener sentido. Pero tal como es el estándar básico, yo creo que no se aplica bien. Si vemos el mapa de los edificios con Passivhaus, con sello Passivhaus en España, pocos, no hay demasiados, pues vemos que en el Mediterráneo pues no hay prácticamente, ¿no? Porque no es aplicable, los hay más en las zonas frías, ¿no? Que es donde tiene más sentido. Y recuerdo ahora mismo una tesis doctoral que se leyó en el País Vasco, que estaba yo en el tribunal, en la que se estudiaba Passivhaus para las condiciones climáticas del País Vasco. Estamos hablando de un clima alto en España, ¿no? Pero es un clima, pues lógicamente, oceánico y por tanto ya es moderado. Bueno, pues realmente no funcionaba. Realmente las conclusiones de aquella tesis es que la aplicación de ese estándar no era lo adecuado para el clima del País Vasco, ¿eh? Estoy hablando del País Vasco, o sea que para otras zonas pues todavía sea peor. Y hace pues un mes quizá, no me acuerdo muy bien, pues se leyó otra tesis en Madrid que había dirigido yo sobre un estudio de distintas políticas de rehabilitación, pero viendo la rehabilitación de una forma integral, es decir, teniendo en cuenta el ACV de todos los materiales que hay que poner, es decir, desde las soluciones más simplificadas a las más tecnificadas y más complejas. Entonces se comparaba lo que se estaba haciendo en 3 zonas de España distintas: el País Vasco, Madrid, Sevilla. O sea, lo que eran las políticas de rehabilitación estándar. Con lo que sería aplicar las exigencias del Código Técnico para rehabilitación, las exigencias del Código Técnico para obra nueva y el estándar Passivhaus. Lógicamente esto era creciente en exigencia. Lo más exigente era lógicamente el Passivhaus. Bueno, pues las conclusiones es que las políticas actuales no eran las mejores. Eso es lo primero que hay que decir. Lo que se está haciendo no es lo mejor desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta el ACV de los materiales. No es lo mejor. Y lo que salía peor era el Passivhaus. Es decir, teniendo en cuenta el exceso de aislamiento, la incorporación de sistemas de recuperación de calor, pues salía el peor desde el punto de vista integral. Luego, claro, es un estándar estupendo y además muy sencillo, se entiende muy bien, se maneja muy bien, pero hay que saber dónde debemos aplicarlo. Has comentado que no salía bien en cuanto al análisis de ciclo de vida. ¿Y qué conclusiones salían o qué cosas se podían hacer para mejorarlo? Bueno, no se trataba de ver cómo se podía mejorar el Passivhaus. ¿Pero tu opinión? Lo que se trataba era de monetizar absolutamente todo lo que tenía que ver, es decir, el funcionamiento del edificio, es decir, cómo mejoraba la eficiencia energética, lógicamente, al aplicar el estándar Passivhaus, pero también lo que suponía la inversión económica de haber metido esa serie de materiales, y lo que suponían todos los impactos del ACV, de todo lo que se ha tenido que incorporar. Todos esos impactos se pueden monetizar para tener una unidad común y al final pues resultaba que lo menos rentable era Passivhaus. Es decir, que no siempre, la conclusión que tenía aquel trabajo es que no siempre una mayor exigencia es lo mejor desde el punto de vista medioambiental. O sea, hay que tener un poco de cuidado. Bien, comparto contigo que esos excesos de aislamiento que a veces de poner, especialmente poliestirenos y cosas así, dan un poco de grima, la verdad. A mí, desde luego. Tengo otra pregunta. Has hecho una incidencia respecto a la envolvente verde, o sea, sí, fachadas, cubiertas. Recuerdo especialmente una fachada verde que es la del Museo de la Caixa en Barcelona. Sí. En Barcelona, perdón, en Madrid. Sí. El consumo de agua, el mantenimiento propio del muro verde, el mantenimiento propio de la pared que lo sustenta. ¿Cómo resolvemos todo esto?
Bueno, has elegido la peor solución de las que hay hoy en día de superficies vegetales. Es justamente la de Patrick Blanc. Yo he puesto la imagen del Museo Antropológico de París, que también es suya, y no he puesto la de la Caixa. Pero la de la Caixa yo paso muchas veces por delante y veo el agua que se derrocha, miles de litros de agua diario, porque es un sistema hidropónico que exige que esté permanentemente en agua, la cantidad de agua que se pierde por salpicadura, por evaporación y el mantenimiento que necesita. O sea, eso necesita estar eliminándolo constantemente, cambiando las plantas, podándolas. Bueno, hace bien pocas semanas han tenido que quitarlo absolutamente todo porque la biomasa que había crecido, bueno, pues daba la sensación de que iba a arrancar aquella medianería. Daba miedo realmente acercarse a aquella medianería. Por tanto, esa es la peor, probablemente. La más atractiva de todas también, es francamente bonita, pero es probablemente la menos interesante desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué es lo que hay que buscar? Pues soluciones que gasten poca agua, ese es el asunto, y que no tengan mantenimiento, porque si al final lo ponemos en dinero, pues hay que tener en cuenta que todo lo que cueste dinero de implantación o mantenimiento es un lastre importante para el edificio. Otra de las imágenes que os he puesto ahí, de una cubierta, que decía una cubierta espontánea, es una de un proyecto mío, en la que para mí una gran preocupación siempre es el riego. Poner una superficie vegetal y no ser capaces de suministrar agua de una forma coherente es una frivolidad absoluta. Y entonces en esa cubierta lo que hemos puesto ha sido un sistema de tratamiento de las aguas grises del propio edificio. En la propia cubierta hay un sistema de fitodepuración que trata las aguas grises y que una vez tratadas vuelca el agua sobre la cubierta. Es decir, todo el riego de la cubierta se produce, por supuesto, con el agua de lluvia que cae, que recoge el depósito que hay debajo de la vegetación, pero también, si no hay lluvia, con las aguas grises que se están tratando. Es decir, que creo que las superficies vegetales son interesantísimas, pero tiene que tener al mismo tiempo una solución con respecto al agua. Sí, claro. ¿Alguna pregunta, Luis? ¿Alejandro? Hay una pregunta de Lolo, que no sé si veis, ¿no veis a la derecha, si activa, está abierto también, esto, el simbolito que pone Q y A, que son preguntas y respuestas? Bueno, aquí veo una especie de chat, sí, pero... No, el chat, y también tienes otro que te pone Q y A, que es azul con tipo chat, pero pone Q y A, que es de preguntas. A la izquierda, no a la derecha, a la izquierda de la pantalla. A la izquierda de la pantalla. Aquí arriba. Ya lo he visto, sí. Sí. Vale, es que me he ido directamente al chat sin pensar más. Vale. Esa pregunta, ¿no? Inercia térmica del cerramiento. Bueno, esa hablamos ya, pero arriba tienes una que dice según la normativa actual, ¿es a la vez? Ah, sí, arriba del todo, sí. Bueno, con respecto a lo primero que pregunta, que es respecto a la normativa actual y sobre todo la futura, claro, lo que pueda ser edificio de energía cero, yo me imagino que sí, que la ventilación mecánica con recuperador de calor va a ser necesaria, porque ya digo que si no va a ser muy difícil. Me imagino que no se impondrá. El código técnico está marcando una línea que es más de dejar a la arquitectura que responda. Es decir, ahora mismo tenemos una demanda máxima, digamos, de 34 kilovatios hora metro cuadrado año. A lo mejor el edificio de energía cero pues nos da el estándar del Passive House, nos dice 15. Y ahora, resuélvelo. Pues esto en la costa mediterránea es muy fácil y ahí no habrá necesidad de un recuperador de calor, indudablemente. En Canarias, por supuesto que no hará falta. En Soria sí que hará falta. O sea, no podemos tener esa demanda sin recuperador de calor. Luego, dependiendo del sitio y si la normativa no impone la solución, sino simplemente el resultado, pues yo creo que la cosa irá bien. Y luego dice, en invierno es posible tener calidad de aire interior y ventilar y cumplir la normativa con solo sistemas bioclimáticos. Sí, claro, yo no le veo ningún tipo de problema. Claro que cualquier sistema bioclimático nos puede dar calidad, porque para mí eso es fundamental. Evidentemente la energía es básico, pero la salud y la calidad del ambiente interior es básico, es lo más importante. Tenemos que partir de ahí. Un edificio enfermo es un edificio mal ventilado. Entonces un edificio mal ventilado pues no tiene cabida dentro de la bioclimática. Yo creo que no tiene que haber ningún tipo de problema para que eso se pueda resolver. Es decir, que a lo mejor, aunque parezca un poco extraño, tenemos que ir a edificios muy herméticos, es decir, cuando no queremos que pierda energía incontroladamente, que no la pierdan, pero al mismo tiempo con un diseño que facilite la ventilación natural. Ahora, la ventilación natural no basta con decir, no, yo voy a abrir la ventana.
No, esa ventana tiene que estar conectada con un recorrido y con la capacidad de que ese aire se elimine, se escape. Y yo a mis alumnos les digo, no me vale con que pongáis las flechas por donde queréis que entre el aire y por dónde va a salir y por dónde va a pasar. Es decir, que hace falta una filosofía y un recorrido. Luego, no sería una cosa extraña pensar en edificios herméticos que tengan la posibilidad de que cuando están cerrados y sea necesario tengan recuperación de calor, pero que al mismo tiempo tengan posibilidad de ventilación natural cuando las condiciones lo pidan y lo permitan. Yo creo que esa combinación de conceptos yo creo que es válida. Recuerdo una conferencia de Carlos Lavernia, bueno, que es un especialista en ambiente interior y ha hecho muchos análisis en ambientes interiores, que comentaba que los edificios con recuperación de calor pues descompensaban mucho el ambiente interior iónicamente, aumentaba mucho el polvo, y había estudiado también el Standard Passive House y le ponía esta pega, ¿no? Que estas ventilaciones mecánicas controladas con un aire tan estanco no le parecía muy salubre. ¿Qué opinas? Bueno, es que es muy ajustado. El problema de la ventilación mecánica es que tendemos a ajustarlo mucho. Intentamos que, claro, lógicamente, como vamos a controlarlo, porque una ventilación mecánica es controlada, pues vamos a hacer lo necesario. Yo antes he dicho 8 litros por segundo y persona. Claro, eso teniendo en cuenta el CO2 que emite una persona respirando, pero no tiene en cuenta a lo mejor el polvo que hay en esa habitación, otras sustancias contaminantes, acabados, hasta el radón que pudiera haber en ese espacio. Entonces, si diseñamos el sistema de ventilación en base a lo que dice el código técnico, ajustándolo a esos 8 litros por segundo y persona, pues claro, estamos yendo a una ventilación muy ajustada. ¿Qué puede ocurrir? Que efectivamente esa ventilación no sea suficiente. Una ventilación natural, ¿qué pasa? Que es copiosa. No vamos nunca tan ajustados y es copiosa y se limpia el ambiente con mucha más facilidad, se renueva con mucha más facilidad. Tiene razón, claro que tiene razón. Y hay riesgo de que si al final tenemos que utilizar sistemas con recuperador de calor, aunque el recuperador de calor no mezcle aires en absoluto, o sea, un aire completamente limpio y completamente, bueno, limpio, es aire exterior, que tampoco es que sea tan limpio. Ese aire completamente exterior el que metamos, al ser demasiado ajustada la cantidad de aire que metamos, no respondamos a las auténticas necesidades que tiene el edificio. Es decir, un ejemplo. Un salón está pensado para las personas que ocupan aquella vivienda, pero hay una fiesta y de repente metemos un día 20 personas y la habitación era para 4. Pues lógicamente el sistema mecánico, como está pensado para 4, pues nunca responderá a las 20 que hay ahí dentro. Es decir, que sí hay un riesgo indudable. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Quería preguntar... ¿Alguna pregunta? Al principio de tu intervención es un tema más filosófico que otra cosa. Hablabas de que tenemos la tecnología suficiente, o bueno, aunque esté todavía a nivel experimental o no se quiera sacar por temas de mercado y tal igual, para resolver los problemas energéticos que cause la humanidad. Pero bueno, yo entiendo que eso es así siempre que no incidamos sobre el mismo modelo de consumo galopante, o sea, que de alguna forma eso tiene que ver con decrecimiento y con... No, pero yo me estoy refiriendo al edificio, ¿eh? O sea, yo me estaba refiriendo a las necesidades de la edificación. Ya, vale. El transporte es el transporte y hoy en día a lo mejor hay quien sabe cómo resolverlo y no lo quiere sacar porque no le interesa comercialmente. No, yo me estaba refiriendo a los edificios. Yo creo que hoy podemos resolver las necesidades de acondicionamiento de los edificios con la tecnología que conocemos, que no es experimental, en este caso ya está consolidada, que por supuesto lo primero es reducir la demanda, claro, el edificio que menos consume es el que menos necesita, o sea que lo primero es reducir nuestra demanda y nuestra dependencia, pero eso también es el diseño y esa forma también de abordar el tema. Para finalizar, ¿queréis añadir algo? Compañeros, ¿alguna pregunta? Me ha quedado una, si queréis la hago antes de que él haga unas conclusiones finales. Recuerdo que cuando hicimos el máster que me encantó, bueno, ahora no haremos esto. Enseñamos o vimos algún edificio bioclimático en el que los usuarios necesitaban estar constantemente abriendo, cerrando, o sea que requería una participación activa, como en muchos edificios bioconstruidos también así lo requiere. Realmente esto la gente ahora cada vez se vuelve más perezosa, ¿cómo se crean automatismos? ¿Cómo lo ves? Bueno, es lo que yo en aquel momento pues hablaba de los edificios que parecían submarinos, ¿no?
que había que estar tocando permanentemente cosas, subiendo y bajando el periscopio para que aquello funcionara. Claro, eso puede funcionar en edificios con personas muy concienciadas con el tema, muy preocupadas, que son capaces de intervenir activamente en su edificio, pero yo creo que ese es un porcentaje muy pequeño. Es muy pequeño y, por tanto, plantear que la gente esté permanentemente interviniendo lo veo complicado. Y estamos hablando a lo mejor de residencial, es decir, de viviendas, que tiene que ver con el confort y con lo que uno paga. Si esto lo llevamos a edificios institucionales, oficinas, donde bueno, la gente está ahí y no le preocupa nada, pues es todavía mucho más complicado el que la gente intervenga. Hay en ese tipo de edificios, bueno, pues la domótica yo creo que sí puede cumplir algún tipo de función. Para mí lo más importante es que el edificio sea lo más pasivo posible, que el edificio ni parezca que es un edificio bioclimático, que no es un edificio sostenible, eso sería lo ideal, pero probablemente ahora mismo no es suficiente, nos haga falta un escalón más y un paso más. Una forma de concienciar a la gente y hacer que sea participativa es una línea en la que estamos ahora mismo trabajando en 3 proyectos que todavía no ha empezado ninguno porque estamos financiándolos, que es la visualización de lo que está ocurriendo. Cuando la gente visualiza lo que está ocurriendo en su edificio, se hace más activa. Sabemos que eso ocurre aunque sea simplemente visualizar la factura. Si visualizamos la factura del agua, la factura del gas, la factura de lo que sea, de repente nos damos cuenta, uy, estamos gastando mucho y a lo mejor pues intentamos reducir el consumo. Pero si visualizamos lo que está ocurriendo y sabemos por qué está ocurriendo, nuestra capacidad de intervenir es mucho más real. Porque claro, yo puedo decirle a una persona, le doy un manual para esa casa y le digo, a partir de tal hora, tales días, en tal momento baja la persiana. Bueno, a lo mejor lo hace algún momento de su vida, pero luego ya se olvida. Pero si él está viendo lo que está ocurriendo en su casa con la persiana levantada y lo que ocurre cuando la casa tiene la persiana bajada, a lo mejor se da cuenta de que realmente sí es importante. De repente está viendo los picos de consumo que se están produciendo en una habitación con la ventana subida o bajada. A lo mejor la tiene bajada y es en invierno y lo que tiene que hacer es subirla para que entre el sol, hace la maniobra correcta y de repente visualiza que el consumo baja, eso automáticamente creo que va a dar un resultado muy positivo. Estamos intentando que esa visualización pues sea desde aspectos arquitectónicos, como puede ser el abrir una ventana, bajar una persiana, poner un toldo, pero también que tengan que ver con el uso de los electrodomésticos, con el uso del frigorífico, por ejemplo, pues que a lo mejor la puerta del frigorífico queda mucho tiempo abierta, o con el uso de la vitrocerámica, con lo que sea. En el momento en el que se visualiza, la gente empieza a ser consciente. Si al mismo tiempo se le da pautas y se dice, si este consumo supera esta línea, es que estás por encima de lo razonable. ¿Qué es lo que se debe hacer? Esto. Pues la gente se vuelve más activa de una forma consciente, porque se da cuenta de que lo que tiene que hacer tiene que ver pues realmente con un hecho directo y razonable. Estuvimos monitorizando 2 viviendas enteras, monitorizábamos absolutamente todos los aparatos que consumían energía, independizados uno a uno, eran 2 señoras mayores, 2 viviendas distintas. Y bueno, pues hablando con ellas, hablando con una de estas señoras, se le preguntó, pues tenía un equipo de aire acondicionado y se le preguntó, bueno, ¿cuánto usas tu equipo de aire acondicionado? Ah, no, yo no lo uso prácticamente nada, muy poquito, algún día de verano, pero nada, muy poco, muy poco. Bueno, el mayor consumo que tenía esta señora era el aire acondicionado. Y no era consciente, no lo decía con la intención de no era consciente de que tenía un consumo elevado. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta y a lo mejor lo estaba usando mal, a lo mejor lo tenía que usar porque su casa estaba mal rehabilitada, que era otra cosa también curiosa, ¿no? Porque las 2 viviendas que comparábamos, una rehabilitada y otra no rehabilitada, en verano funcionaban igual, lo cual quiere decir que algo estaba fallando ahí en la rehabilitación, ¿no? Es decir, que la visualización ayuda a tener una participación activa, pero cuanto más pasiva sea la casa, en mi opinión, mucho mejor. Bueno, pues yo creo que podemos acabar tu participación. Me ha interesado mucho el concepto que has dado sobre la eficiencia energética, viéndola desde un punto de vista mucho más global, lo he encontrado muy interesante. Que los alumnos sean conscientes de lo de la isla de calor, que hablamos mucho, pero estas diferencias tan ajustadas que tú has manifestado realmente me han sorprendido. Y nada, agradecer que hayas estado con nosotros, ha sido muy instructivo y esperamos poder volver a contar contigo en futuras ocasiones, si así se te decía.
Pues Muchas nada, gracias. muchas gracias y cuando queráis. Aquí estoy dispuesto a comentar un tema que me apasiona y que creo que conviene que tengamos muchas posibilidades de intercambiar opiniones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Muchas vosotros. gracias, Javier. Muchas gracias.